Hola, en este vídeo voy a hablar sobre la Esfinge y la tumba de Osiris. Fue una exposición que hice en otro canal, pero únicamente aquí podréis ver lo que yo preparé sobre este tema. Espero sea de vuestra agrado. Sí que la Esfinge es uno de los monumentos más representativos de Egipto, ¿no? Pero no solamente Egipto, hay muchas esfinges en otros lugares, como Grecia, por ejemplo, que en realidad el origen de la Esfinge viene de Grecia. En Egipto no había esfinges. En Egipto empezaron las esfinges en tiempo moderno, cuando ya adoptaron esas imágenes de precisamente de Grecia. En Egipto lo que pasa que como apareció ese gran, inmenso león con cabeza humana y que es como se veían, como digo, ¿no? Las esfinges griegas, pues entonces se adoptó ese nombre. Pero en realidad era una esfinge o no lo era. ¿Tiene sentido que haya una esfinge en el tiempo en el que fue construida este monumento? Realmente no. Hay muchas teorías. Vamos un poquito a comentarlas, ¿vale? Se dice que este inmenso león, que es lo que en origen era, aunque como digo ahora veremos otras teorías, en realidad lo que hacía era vigilar o proteger todo lo que representaba ese conocimiento profundo. Es como la guardiana de los registros, ¿no? Se dice ahora desde nuestra ideología moderna, desde nuestra forma de pensar. Pero en realidad, en origen, sí que tenía que ver con toda esta sabiduría, todos estos documentos, todo lo que esos sabios en esos templos, bueno, pues desarrollaron y se ha visto que bajo la esfinge hay una serie de cámaras y una serie de pasadizos que, bueno, pues pudiera tener que ver con esa especie de archivo inmenso, ¿no?, de todo el conocimiento de nuestro planeta. Se dice también que esta esfinge pudiera ser un medio de comunicación con los extraterrenos. Entre las patitas de la esfinge hay una estela, que es como una placa de piedra que reza, o sea, o que dice, se puede leer: he estado aquí desde el primer tiempo. Claro, el primer tiempo no puede ser cuando empezaron los que nosotros llamamos faraones, que ellos llamaban reyes en realidad, porque faraón tampoco es una palabra egipcia. Ese primer tiempo es el que llamaban Sep-Tepi, y es el tiempo en el cual Osiris vino en ese principio de la humanidad, según nos cuentan, a esa zona que ahora llamamos Egipto. Lo llamaban, decían que venía de Occidente. Claro, el Occidente en ese tiempo estaríamos hablando, por ejemplo, de la Atlántida. Por ejemplo. También estaría claro que hay mucho más en Occidente, pero donde se cree que pudiera tener más sentido es que, y es lo que decimos todos, ¿no?, que Egipto es una colonia de la Atlántida, una colonia atlante. Entonces aquí este Osiris, bueno, pues le decían eso, que tiene que ver con su aparición. Y además fijaros que este tiempo, si nos vamos ahora que veremos un poquito hacia qué tiempo nos podemos remontar, estaríamos hablando en lo que se llamaba la era de Leo. Ahora nos empeñamos en que estamos en el era de Acuario. Astronómicamente no, todavía queda para llegar a este tiempo. Pero sí que es cierto que en los cálculos previos a echando para atrás, como si dijéramos en el tiempo, este tiempo al que estaban todas estas construcciones, que estamos hablando de entre el 10.000, 10.500, inclusive un poco más allá, hasta el 12.000, podría ser, estaríamos hablando de esa era de Leo. Por lo tanto, tiene mucho sentido que este inmenso león pudiera ser ese guardián, ¿no?, de todo lo que se escondía en esta gran explanada de Giza. Bueno, también ya a nivel anecdótico se dice que esta esfinge, podemos poner ya imágenes, Iván, para que vean esa nariz de la esfinge curiosa que nos están contando que viene de la época de Napoleón. Fijaros en que es como chatita, no tiene nariz, ¿no? Entonces, si avanzas un poquito más, se verá mejor esta esfinge. Veis que es una cara plana, no tiene nariz. Se dice que, bueno, fue en la época de Napoleón que le dieron un cañonazo, pero en realidad no es verdad. Fue un rey musulmán del medievo que decidió que como la esfinge representaba a alguien o algo
que estaba custodiando el inframundo y que era como una especie de demonio peligroso, ¿no? Pues se creía entonces que habría que destruirla o había que quitarle parte de ese poder, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues hubo una serie de actos vandálicos que la dejó sin nariz. No pudieron hacer mucho más, afortunadamente, ¿no? Pero vamos, que no tiene nada que ver con Napoleón. Fijaros qué inmensa es. Detrás tiene la pirámide de Kefren, que es la segunda, y es un inmenso cuerpo, que si lo vamos a ver ahora de perfil, en la siguiente imagen, veis que es un inmenso cuerpo con una cabecita de jíbaro. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cuerpo es muy grande y la cabecita muy pequeña en comparación. Fijaros que en Egipto las proporciones eran perfectas. Cualquier templo, cualquier imagen, todo era perfecto. No tenía sentido, ¿no? El que algo fuera deformado. No tiene sentido, por tanto, que esta esfinge tenga este cuerpo tan grande y esta cabeza pequeña. Y como digo, en la época del 10.000, más allá, 10.500 hasta el 12.000, en ese tiempo no existían las esfinges en Egipto, sí que representaban animales o otro tipo de construcciones como las pirámides u otros templos, como el templo que hay donde está la esfinge o el que está en el que se llama Osireón, pero para nada lo que ahora, o sea, lo que nos muestra esta esfinge. En realidad, cada vez se piensa y se tiene más claro que es la cabeza no humana, sino de un león. Y de donde sale, bueno, pues esa parte de lo que es el tocado de la cara, de la cabeza, perdón, tendría que ver con la melena del león. Claro, si nosotros tallamos una cara humana en una cabeza de león en otro tipo de cabeza, pues se queda mucho más chiquitita. ¿Tiene sentido que sea un león? Totalmente, totalmente. Se ha dicho también que pudiera ser un Anubis, pero para que fuera Anubis, en realidad tendría que ser la explanada de Giza, pues una necrópolis, y no lo es. Es decir, un lugar donde se entierran muertos, y no lo es. En realidad no se ha encontrado ninguno. Para nada, ni nada que muestre que pudiera ahí haber estado en algún momento algún fallecido. De manera que, pero sin embargo, sí que estas pirámides y, por supuesto, esta esfinge, sí tiene mucho que ver con ese mapa celeste, ese cielo que es de donde venimos, ¿no? Y de donde dice que vinieron los dioses y que, bueno, pues luego mezclados con los humanos formaron la raza actual, que es Orión. Las tres pirámides están colocadas, bueno, pues de manera que coincide con ese cinturón de Orión. Tiene mucho más que ver con algo de tipo tecnológico o algo de tipo astronómico. De hecho, la Gran Pirámide, la de que llaman Keops, que tiene una datación más o menos de un 12.500 a.C. por ahí, aunque no lo quieran reconocer por determinadas fuentes más ortodoxas, ¿no? Históricas. Pero es así. Esta se considera que pudiera ser, por cómo está constituido, en realidad más una tecnología, por ejemplo, una gran máquina hidráulica o inclusive que tuviera que tener que ver, bueno, pues con otras tecnologías mucho más avanzadas, ¿no? Entonces, bueno, pues si vemos la siguiente imagen, Iván, me parece que la siguiente es donde se ven exactamente. ¿Veis estas especies de entrantes en la piedra? Todo esto, tanto los alrededores de donde está la esfinge, como porque está como una especie de hundimiento. La esfinge era una gran montaña y fue labrada, ¿vale? No es que la cogieran de otro sitio y la trayeran. Era un monte y fue labrada y fue hecha el león. Entonces, bueno, pues ese alrededor que veis, en realidad está también estudiado por geólogos que están provocados por el agua, no por ni el sol, ni la tierra, ni el aire del desierto. Claro, si nos vamos a un tiempo en el que esto pudiera formarse, volvemos entre el 10.000 y el 12.500 a.C., que es cuando en esta zona hubo grandes torrentes de agua. Entonces caía el agua, pues eso, a raudales, y sí pudo hacer este tipo de surcos en la piedra, de manera que ahora se puede comprobar.
no le quieren dar explicación porque, claro, desde la lógica que ellos nos quieren dar, pues no tiene sentido, porque solamente esto lo puede provocar el agua. Y se supone que en el desierto no llueve. Así que habría que irnos mucho más allá. Con respecto a lo que he comentado antes, que esta esfinge pudiera tener la cabeza de un chacal en vez de un león, es una teoría que viene de Robert Temple. Y dice que pudiera ser porque, claro, él lo basa en que los chacales o el dios Anubis es el que llevaba el alma al inframundo, al otro lado. Y que entonces pues tenía sentido, ya que Giza era un lugar de fallecido, ¿no? De gente fallecida que los enterraban allí, pues entonces tenía sentido que fuera este Anubis, pero que como no lo es, no es en realidad esto, la esplanada de Giza, pues claro, no tiene mucho que ver con que sea esto un chacal en vez de un león. Se dice que pudiera haber una segunda esfinge en el lado oeste de Giza, pero porque todo lo hacían simétrico los egipcios, pero bueno, no se tiene como muy claro. Si volvemos a poner un poquito la imagen de la cabecita, no, la imagen de la cabecita, exactamente. Como decía, entre las patas de la... Pasa que aquí no se ve en esta foto, pero bueno, entre sus patitas está esa plancha. No, no se ve. Bueno, ahí sí se ve. Ahí lo podéis ver abajo, entre sus patitas, como un trocito de piedra levantado a la derecha. Ahí se ve lo que es donde está escrito, ¿no? La inscripción de que narra el sueño que tuvo el que fue luego faraón y que, bueno, pues ahí quedó dormido y entonces, pues explica un poco la historia, pero una historia moderna, porque claro, la esfinge se la encontraron construida, se la encontraron toda llena de arena, es decir, tapada, solamente era la cabecita la que salía. Entonces, claro, como digo, esto estaba mucho más, venía de mucho, mucho más allá, ¿no? Entonces, esta estela que está en el medio, como digo, se llama la estela del sueño, por el sueño de este faraón, y hay dos leones, pero no son dos esfinges, son dos leones. Es decir, encima, en el principio de la estela hay dos leones. Y debajo pone, debajo de mí tengo el conocimiento de nuestro Génesis. Fijaros, debajo de mí tengo el conocimiento de nuestro Génesis. Por eso se considera a la esfinge que es la que ha, ¿cómo decir? Es la guardiana de esos registros o esa información de ancestros, de antiguo, de origen de la humanidad, ¿vale? Vamos a ver ahora también por qué a la esfinge se le llama la guardiana de la tumba de Osiris. Si ponemos la siguiente imagen, esta, perfecto. En esta imagen veis que están las tres pirámides arriba, bueno, y abajo también lo veis en esquema, están las tres pirámides y en esas pirámides veis que hay como unos caminos hacia adelante, veis, está un poco formado el dibujo de cómo debía de ser en origen. Abajo lo tenemos en esquema. Veis que en la pirámide de en medio, que pone Kefren, en la estrellita roja dice entrada a la tumba de Osiris y más adelante pone esfinge, ahí lo veis, que lo marca Iván. Entonces, claro, la tumba de Osiris está en el camino que había entre la esfinge y la segunda pirámide, la de Kefren. Solamente, claro, aquí diréis, bueno, entonces, si está ahí la tumba de Osiris, sí tiene sentido que sea un Anubis, ¿no? Pero en realidad es que quien de origen, la construcción de origen, era el león con las pirámides. Después es cuando ahí consideraron que se debía de enterrar a este dios. En principio, ahora vamos a ver si tiene sentido o no. Cuidado, que lo llaman así, pero ahora explicaremos un poco por qué. Ya que, bueno, pues era un lugar protegido, era un lugar mágico, era un lugar realmente donde se confluían muchas energías y muchas historias para que se pudiera considerar que ahí pues, pudieran enterrar a este ser especial que fue Osiris, ¿no? Pero como digo, la esfinge es anterior, igual que las pirámides, por mucho que nos lo daten posterior.
Así que aquí tenemos esta guardiana que mira al horizonte al este, donde se eleva el sol cuando amanece, y además en ese tiempo, en el 12.000 a.C., en ese momento en el horizonte muy bajita se veía la constelación de Leo, del león, justamente también, ¿no? El león representa al iniciado, representa el principio del camino iniciático, de ahí que tiene sentido con soy la guardiana del conocimiento de nuestro Génesis y al igual que es la guardiana de los grandes secretos que tienen que ver con Egipto, pero en realidad guardiana no, guardián, como león, como digo. Bien, pues aquí vamos a ver ahora esta tumba de Osiris. Está a 61 metros de la Esfinge, no está mucho más allá, es una calzada lateral, como vemos, que está en la espalda de la Esfinge que conecta con esta segunda pirámide, la de que llamamos Kefren. Bueno, la llamamos así porque nos han dicho que tiene que ser así, pero en realidad en origen, como digo, no es. Entonces, si vemos en la siguiente imagen, fijaros qué pozo. En la parte de arriba, que veis la tierra, es donde está la entradita, pero es una entradita minúscula a todo lo que hay dentro. Fijaros, abajo tenéis el esquema de todas las galerías que se han encontrado y las grandes galerías que van muy a fondo. Es una altura casi de 10 pisos de profundidad. El sarcófago está a 30 metros de profundidad. Total nada, ¿verdad? Bien, pues este túnel que baja hacia esta tumba fue desenterrado en 1934. Ya hace tiempo, pero hasta 1999 pues no fue realmente explorado íntegramente y curiosamente está cerrado, nunca se ha hablado de nada, ha quedado ahí en un segundo plano. Parece como que esta información salió pero luego se ha quitado del medio porque claro, no interesa, como ya se sabe, ¿no?, que muchas cosas se sepan, porque tira por tierra pues la teoría que quieren trasladarnos de cómo fue la historia, ¿no? Es un túnel, como veis, vertical, y que en realidad son 3 túneles, porque en realidad, como estáis viendo, tiene 3 niveles con diferentes salas y es en la última, como digo, que está a 30 metros de profundidad, donde vemos esta tumba de Osiris. Si ponemos la siguiente imagen, Iván, facilitamos mejor que vean solamente la última porción. Fijaros, este sería el esquema de la parte última y si os fijáis abajo del todo, veréis que es como, bueno, pues una especie de templete, ¿no? Como un templito que está ahí con unas columnas, con algo que está en el medio, que ahora veremos qué es, y rodeado de agua. Quedaros con el detalle, rodeado de agua. Claro, cuando bajaron, vieron una tapa, que estaba destapada la tumba, no había nada dentro, y todo lo demás estaba bajo el agua. Lo que es el sarcófago, con todo lo que donde se sostiene, es 3 veces el tamaño de la tapa. Es realmente como si fuera una isla, y vais a verlo ahora en la siguiente imagen. Vamos a ver cómo es el pozo de profundo, ahí lo veis, fijaros cómo es de profundo. Veis imágenes abajo un poco a la derecha que está hecho en dibujo para que se vea un poquito cómo es lo que vamos a ver ahora. Y en la siguiente imagen vemos a un señor cuando empezaron a investigar, a indagar eso un poquito, no a excavarlo. Ahí vemos que está con agua porque estaba inundado cuando en principio hubo que sacar agua porque no se podía ver lo que estaba debajo. Y en la siguiente sí que vamos a ver cómo es esta. Ahí está. En el fondo, cuando se ve lo que es la tumba, en el fondo se ve la imagen, lo que pasa es que es la imagen, no he encontrado una foto que se vea mejor, pero en el fondo hay como una especie de placa con la figura de Osiris. Así no enterraban a los faraones o reyes como eran. Esa tumba está fuera de todo orden, es decir, no, nadie entiende esta tumba que hace ahí, ni por qué está ahí, ni nada. Los reyes en realidad y reinas están pues en el valle de los reyes y de las reinas, ya los tenemos todos, o casi todos, vamos, todavía no se han sacado todos, pero ahí van saliendo, ¿no? Van descubriendo cada vez más tumbas. Pero en realidad no son como esta tampoco, ¿eh? Son distintas. No es un pozo en vertical,
es en horizontal, que va un poco entrando en la oquedad, ¿no?, de la montaña, pero no es vertical. Esto es algo totalmente fuera de juego, nadie entiende nada. Y además es que en el piso de arriba, pues antes de llegar aquí era una sala con varias entradas, como con varias salitas, como si fueran para, bueno, pues diferentes o para, no se sabe exactamente para qué, pero se cree que pudiera ser donde metieron todas sus propiedades, todo lo que él tenía, lo pudieron meter ahí, donde se hacían las reuniones, no sé, los rezos, pero realmente la tumba estaba abajo, ahí donde lo estáis viendo. En la siguiente imagen se va a ver mejor lo que ahora voy a explicar. Esto es un dibujo de cómo está configurado. Fijaros, tenemos la piedra a los lados, luego tenemos como un río, una zona de agua, después tenemos como si fuera una isla con 4 torres, que serían como 4 pilares, y en el centro como una oquedad con agua y en el medio el sarcófago. Bien, este tipo de construcción tenía que ver con precisamente lo que nos ha llegado información de la Atlántida. De ahí que se considere que este tipo de enterramientos o este tipo de forma de enterrar o de construir o de vivencia inclusive, ¿no?, de forma de vida era muy de la zona atlante. Se ve la tapa, como veis, ¿no?, porque, bueno, como decía, el cuerpo estaba debajo del agua, todo lo que es el sarcófago estaba debajo del agua, que era un peso mucho más grande. Ahí podéis ver que es como una isla en la cual hay como 4 esquinas con 4 pilares, ¿vale? Y en el cuarto pilar, en escritura jeroglífica, dice: Dios Osiris, Dios del inframundo. Que podéis decir, bueno, como era el dios del inframundo, aquí le hicieron como una especie de templo, pero no tiene sentido que le hagan un templo tan complicado, en una estructura tan complicada que era 30 metros bajo tierra. Claro, cuando se baja a este nivel, pues se ve esta isla rodeada de agua, que es como un canal y que además es la misma forma que tiene el Osireón. Si alguna vez vais a Ábidos, donde está el templo de Osiris, allí veréis que fuera hay otro templo más antiguo que no está labrado ni tiene ningún tipo de dibujo, construcciones que recuerdan, por ejemplo, a Perú o que recuerdan a Bolivia. Entonces, este tipo de construcciones no saben datarlos porque no corresponde a las típicas construcciones en Egipto posteriores, claro, sí que corresponde, por ejemplo, a las pirámides, que tampoco saben datarlas, que tampoco tienen ningún tipo de dibujo interno ni de nada, sí corresponde a ese templo que está en la explanada de la Esfinge que tampoco tiene ningún tipo de dibujo, ni de labrado, ni de nada. Es decir, todo este tipo de construcciones están fuera de tiempo y descolocan a los que son arqueólogos e historiadores, ¿no? Entonces, como digo, este templo en el Osireón, que lo encontraréis en Ábidos, está igual que aquí. Hay un canal fuera, en el centro hay como una especie de explanada de piedra, y luego está el templo al lado, donde se dice que estaría la reliquia de la cabeza de Osiris. Bueno, esta es leyenda, no se sabe. En realidad diréis, bueno, ¿estaba hundido? Sí que es cierto que cuando el Nilo sube, pues las aguas inundan todo, pero lo están arreglando de manera que se pueda ver este templo también y se pueda entrar dentro, porque sí que han entrado dentro y no está la cabeza de Osiris, eso también es verdad, ¿vale? Entonces, bueno, pues como digo, aquí vemos este canal alrededor de esta isla de 4 pilares, que es como se describe a la Atlántida y a la ciudad de Poseidonis, que es la capital de la Atlántida o la ciudad central, ¿no? Después, como veis en los laterales, pues están estos muros, ¿no? Mientras que algunos piensan que no sé, que Osiris es un mito, que su tumba puede ser simbólica. Cada vez se está demostrando más, inclusive hay textos como pueden ser la lista de reyes de Manetón, en el cual se habla de que estos que nosotros llamamos dioses en realidad eran reyes de la época predinástica. Por lo tanto, tiene sentido que tuvieran sus tumbas, ¿no? Y aquí tenemos unas tumbas mucho más grandes que las de un humano normal, un sarcófago que mide 2,7 metros, que además evidencia una altura fuera de todo lo terreno
inclusive, ¿no? Y que recuerda mucho a los sarcófagos que están en el Serapeum, que también tienen unas dimensiones impresionantes. Sarcófago en realidad quiere decir comedor de carne, ¿vale? Esa es lo que quiere decir esta palabra. Pero en realidad es que en los sarcófagos vacíos no se han encontrado restos de ADN ninguno. Entonces sugiere más la idea de teletransportación, es decir, que podían entrar ahí los fallecidos, sean reyes o fueran lo que fuera, y que pudieran ser teletransportados a otra dimensión, ¿no? También está la posibilidad de la transmutación de ese cuerpo físico en otras realidades. Y eso también está ahí como opción, ¿no? Entonces es posible que esta cámara de Osiris esté en relación con, por ejemplo, la apertura de un portal dimensional y que pudiera entrar a otro lugar y salir de aquí, pues en cuerpo y en alma. Quién sabe, ¿no? Lo que está claro es que no tiene sentido esta tumba. Realmente, si las pirámides son algo fuera de juego, esta tumba es totalmente fuera de juego. Ya es que no hay explicación posible, ¿no? Claro, así, bueno, pues es posible que lo descubierto en este túnel de Osiris sean vestigios de una tecnología más avanzada, quizás, porque, como digo, dentro de este sarcófago no se han encontrado tampoco restos, al igual que en el Serapeum, ¿no? Según los textos de las pirámides, la necrópolis sagrada habría servido como un portal para la resurrección y la ascensión del faraón para unirse a Osiris. Eso es lo que nos dicen los textos de las pirámides, textos posteriores a la creación de las pirámides, cuidado, ¿eh? Y cuentan que Osiris vino de las estrellas, esto sí que lo recogieron de boca en boca de lo que antes se decía, y que tras su resurrección, pues se fue a Orión. De ahí que se relaciona, estas tres pirámides están colocadas tal cual estaba el cinturón de Orión. Y Orión para los egipcios tenía que ver con este Osiris, al igual que la estrella Isis, perdón, la estrella Sirio tenía que ver con Isis. Los antiguos egipcios describen la Gran Pirámide como si fuera esta máquina de resurrección, en la cual, pues, el sarcófago que está en ella, que tampoco se han encontrado vestigios de nada, pudiera ser ese lugar de teletransportación, al igual que los sarcófagos que hay en el Serapeum. Pueda ser. Pero también, si consideramos que esta gran pirámide pueda ser una gran máquina hidráulica o nuclear, como también se ha dicho, o de otro tipo, una gran tecnología avanzada, también tiene sentido que ese sarcófago, que en realidad no lo era, sino era un cajón donde pudieran meter pues determinados compuestos o inclusive agua para formar electricidad. Habría que estudiarlo, ya lo investigo y os lo cuento. Así que, por tanto, esta esfinge tiene sentido, como decía al principio, que en origen fuera león y no fuera un Anubis, porque en realidad Anubis habla de muerte, muerte, pero no habla de resurrección. Para estos tiempos, de esta imagen que habéis visto de la tumba de Osiris, o de la Esfinge, o de las pirámides, para este tiempo Anubis no tenía tampoco la relación con ser el guardián de los muertos. No, no tenía este sentido. ¿Por qué no lo tenía? Porque en realidad en ese tiempo no había muerte como la que nosotros conocemos. Los cuerpos se transformaban en otras cosas, otras realidades, saltaban a otros espacios, eran otra situación diferente a la que ahora conocemos. Por tanto, en realidad estaba mucho más este león como mirando al este, por donde se levantaba el sol, o Ra, esa barca de Ra que llevaba al dios, que luego lo adoptaron como que a los muertos se los llevaba al otro lado, ¿no? Pero que se comunicaba como si fuera una especie de nave, ¿no? Que se llevaba a estos seres a sus lugares de origen. Y tenemos a este león vigilando para que no haya ningún peligro y guardando los secretos, que es para lo que realmente servía este gran león, como digo, que llamamos ahora esfinge. Claro,
aquí podemos entender que sea un lugar telúricamente muy importante, que haya que tener cuidado también en cómo se comunica y cómo conectamos con la energía de este lugar. Tenemos que hacerlo desde la plena conciencia y ser con una energía muy positiva y elevada, ¿no? Entonces, y además, como decía, si las vemos como plantas de energía muy sofisticadas, pues tendríamos ahí un lugar donde pudiera ser esa apertura de portales, que en realidad es un poco lo que nos mostraría esa tumba, ¿no?, de Osiris que acabáis de ver. Bien, es otra idea que os estoy mostrando, pero no es una idea fantasiosa. Estáis viendo imágenes reales y podemos encontrar textos que avalan, y como he comentado, ¿no?, la misma estela que está entre las patitas de la pirámide, listado de Manetón, los estudios que se han hecho, y que además tenemos los escritos de Platón con respecto a la Atlántida, y que de ahí podemos sacar mucha información, y además que ya se está viendo que son reales lo que nos ha contado Platón, no es una imaginación que él, bueno, pues se inventó, no, realmente lo sacó de un sacerdote egipcio, Solón, y luego él hizo sus textos explicando lo que, bueno, pues estos sacerdotes le contaron como el origen del mundo egipcio. Así que fijaros si tiene importancia todo esto, si es diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no?